Muchos años atrás, una curiosa especie, la cabra enana, habitaba en las Islas Baleares. Hoy es una de las especies extinguidas. Los expertos desconocen el número total de especies que viven en el planeta Tierra. Muchas de ellas nunca llegarán a ser conocidas por el ser humano. Se extinguirán antes de ser descubiertas. La comunidad científica ha descrito las especies más accesibles para su recolección y estudio. La tarea pendiente se prevé difícil y lenta si no cambian las estrategias y las técnicas de trabajo. Analizar cómo se originan las especies, se adaptan, evolucionan, se multiplican y se extinguen es una tarea que presenta muchas dificultades al investigador. Las modernas técnicas moleculares ayudan en este sentido. Permiten estudiar la evolución de los organismos tanto en contextos históricos como ecológicos. Hoy conocemos 1.750.000 especies, pero se calcula, hay una estimación, en torno a los 14 millones de especies existentes en este momento en el planeta Tierra, con un margen entre los 4 y los 50 millones. Muchísimas de esas especies se extinguirán, dejarán de existir antes de que la comunidad científica pueda conocerlas. Evidentemente, frente a este conjunto tan amplísimo de formas vivas, la necesidad de una clasificación, de un ordenamiento, es absolutamente imprescindible. Muchas de las especies conocidas por el hombre, incluso algunas de las ya extinguidas, se pueden admirar actualmente en la exposición Especies, que presenta el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Con la muestra, el museo se propone plantear al visitante importantes preguntas sobre los organismos vivos y la evolución biológica, y al mismo tiempo brindarle información difícilmente accesible de otra manera. El visitante puede disfrutar de esta exposición hasta el mes de septiembre de 2006. Podrán ver piezas que nunca se han expuesto antes, que son muy bonitas de ver, muy interesantes científicamente. Podrán hacerse preguntas, que algunas tienen respuesta y otras no. Aquí les vamos a responder poco, pero vamos a informarles sobre ellas. Sobre todo tiene mucha diversidad, hay muchos temas muy distintos, con piezas muy diferentes. Es como un menú de un restaurante, pueden ir a un sitio, comer un plato, comer otro, no hay una unidad lineal, sino que es simplemente que el visitante busque lo que más le atraiga dentro de un menú muy amplio. La comunidad científica encara el desafío de estudiar y clasificar las especies desconocidas como un reto histórico. En los últimos 25 años, la entomología española ha acelerado notablemente el ritmo de catalogación de organismos vivos. Lo que pretendemos es dar a conocer piezas que nunca se habían expuesto antes y además temas de investigación que el propio museo, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha investigado, que son temas muy relevantes. Por ejemplo, los ejemplos que hemos dado para la extinción, para la multiplicación explosiva de especies, para la evolución insular y otros, son temas que se ha trabajado en esta casa también y son temas muy relevantes. El Museo Nacional de Ciencias Naturales no solo es un espacio de divulgación científica a través de sus exposiciones y actividades, también es un prestigioso centro de investigación que se organiza en 5 departamentos. En el mayor de los departamentos, el de Biodiversidad y Biología Evolutiva, se desarrolla el proyecto Fauna Ibérica. El proyecto Fauna Ibérica empezó en el año 89 y el objetivo es hacer proyectos de investigación, según financia el Ministerio en el Plan Nacional de I+D, para hacer un inventario completo de la biodiversidad ibérica. Pero es un proyecto de investigación, no solamente es un proyecto de inventario, sino que realmente en las zonas con los grupos animales en los que sea necesario, pues se hacen estudios de ADN o se emplean las técnicas o tradicionales de la taxonomía, o las más modernas que existen, que sean necesarias. Las expediciones de investigadores son cruciales para el conocimiento de la biodiversidad. En la exposición se recuerda especialmente a la Comisión Científica del Pacífico, llevada a cabo por un equipo de investigadores del museo entre 1862 y 1866. En distintas fotografías se puede apreciar a algunos de los integrantes de la comisión con sus herramientas de trabajo. Las fotografías de Marcos Jiménez de la Espada, tomadas al comienzo y al final de la expedición, reflejan las duras condiciones de la travesía.
La exposición está organizada en 6 módulos distintos que son visitables individualmente y es en la sala grande de este museo. Tiene como refuerzo importante unas transparencias de 2,5 metros por 2,5 que contienen información sobre los temas de cada módulo y una explicación muy breve. Se hacen preguntas, no se responde ninguna, pero se le informa para que la persona, siguiendo su propio criterio y sus propias posibilidades, pues se interese por ellas o pase al siguiente módulo o al siguiente tema. Se desconocen las 3/4 partes de la información de las especies de la fauna ibérica. Siendo la península ibérica uno de los territorios más ricos en especies y en endemismos de toda la Unión Europea, catalogar e inventariar la biodiversidad peninsular es uno de los objetivos de los científicos españoles. La península ibérica en su momento, durante su formación geológica, fue una isla, es decir, las islas son, podríamos decir que son auténticos laboratorios donde estudiar la diversidad de especies de los organismos vivos. ¿Esto por qué es así? Porque para la formación de una isla conlleva un aislamiento de un territorio concreto, es decir, las islas están separadas por mar y aisladas del resto de las placas continentales y de otras islas que puedan tener a su alrededor. Lo que genera esta situación es que se corte el flujo genético y se vayan acumulando variantes en las islas que generan especies muy específicas, que es lo que denominamos endemismos. Un endemismo es una especie que no existe en más lugares en la Tierra salvo en uno. En este caso es muy importante la península ibérica porque es el lugar de Europa, el país, en este caso España es el país de Europa, donde existe una mayor diversidad de organismos vivos y mayor número de endemismo, precisamente por esta característica geológica. Es decir, podríamos considerar ahora la península ibérica como una especie de isla, aunque no está rodeada totalmente por mar, pero sí que además tiene una barrera geográfica que serían los Pirineos, con lo cual estamos aislados prácticamente, hablando a nivel de organismo vivo, estamos aislados por todos los límites. La península ibérica ha tenido una historia muy compleja. Tanto desde el punto de vista geográfico, por la tectónica de los continentes. El caso es que actualmente la situación es de un puente entre el continente africano y el europeo, entre 2 mares, el Atlántico y el Mediterráneo, con cumbres montañosas transversales que impiden el paso de especies de norte a sur, o son barreras, y entonces han favorecido la especiación de especies. Y después, por otra parte, ha servido de barrera para el retroceso de las especies que se fueron al sur en la época de las glaciaciones, con lo cual hay una mezcla de faunas que ha producido una fauna muy particular de la península ibérica. Los expertos señalan que la necesidad de ordenar lo disperso ha existido en el ser humano desde la antigüedad. Ha intentado ordenar para entender y estudiar. Uno de los intentos más antiguos que se conoce es una clasificación de organismos vivos realizada por Aristóteles. Pero fue a inicios del siglo XVIII cuando se sentaron las bases metodológicas para ordenar las especies. No fue hasta Linneo y Cuvier, en el siglo XVIII, en donde se establecieron las bases metodológicas y una primera clasificación realizada por Linneo en su sistema natural, en donde se ordenaban de forma jerárquica las formas vivas, los organismos vivos conocidos hasta ese momento. Ordenó jerárquicamente estos seres vivos y les denominó con el sistema binomial de género y de especie. Aparece por primera vez la denominación de especie como definición de un subgrupo dentro del género. El sistema de clasificación de Linneo es un sistema jerárquico y considera que los grupos ordenados son inmutables, es una clasificación inmutable. Posteriormente, las aportaciones significativas y definitivas de los estudios en torno a la evolución considerarán que esta inmutabilidad de las especies, de las formas vivas, no es tal. Las aportaciones de Linneo y de Cuvier son definitivas en el mundo de la ciencia. En la actualidad, muchas de las clasificaciones realizadas por Linneo siguen siendo válidas.
Algunos conceptos sí han evolucionado con el tiempo. Esto se explica detalladamente en la exposición. El hilo conductor es la especie como concepto biológico. La especie antes tenía un interés muy grande en evolución, y así lo refleja la parte más histórica y más conceptual de la exposición, pero hoy día tiene mayor protagonismo como unidad de medida, como si fuera el metro o el kilómetro, para la biodiversidad. ¿Cuántas especies hay? ¿Cómo se describen? ¿Cuántas faltan por conocerse? Esos temas son los que la exposición trata con mucho mayor énfasis que otros. En el siglo XX, las aportaciones de Mayr con los criterios de aislamiento reproductivo van a establecer un nuevo marco definitorio del concepto de especie. De hecho, en la actualidad el concepto de especie tiene un rango de medida de la biodiversidad, pero hablamos más exactamente de poblaciones dinámicas que se entrecruzan de manera reproductiva, sexual o asexualmente, más que hablar de un concepto de especie. Los estudios desarrollados en la península ibérica en el marco del proyecto Fauna Ibérica intentan acrecentar la información de la biodiversidad animal en el ámbito ibero-balear y analizar la distribución de las especies para determinar los enclaves necesitados de protección. El visitante en esta exposición podrá ver una primera parte dedicada a la biodiversidad, o lo que llamamos la dimensión ibérica de la biodiversidad. Es decir, la riqueza que hay en todos los grupos animales y vegetales con respecto a la que existe en la Unión Europea o incluso a nivel global, a nivel mundial. Podremos ver lo que hablábamos recientemente de la tasa de descripción de nuevas especies, que para nada, como se podría pensar, Europa es un continente bien conocido con respecto a su biodiversidad. En la península ibérica tenemos unos gráficos que nos dan que todavía está muy en ascenso la curva de descripción de nuevas especies. Es decir, será como un paseo por la biodiversidad ibérica en el contexto mundial y europeo, y después tendremos una parte concentrada en los objetivos del proyecto Fauna Ibérica. De gran interés es la presentación de diversas especies recientemente descubiertas y aún sin describir, o los cambios, por selección artificial, sufridos por distintos animales domésticos. El visitante podrá apreciar cosas que rara vez se pueden ver, por ejemplo, especies animales emblemáticas grandes como un alca o un lobo marsupial, totalmente extinguidas, no pueden ver ninguno vivo, en ninguna parte hay nada, no hay ADN tampoco. Son cosas que son difíciles de ver si no vienen aquí a verlas. Luego tienen multitud de ejemplos de los temas que se tratan con animales que en el entorno normal de los naturalistas pues no se pueden ver, que tampoco podrán ver en documentales, a no ser que sean muy especializados. En la exposición se pueden apreciar ejemplos sorprendentes cuya selección, adaptación, evolución y extinción han sido investigados por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el propio museo. Como resultado de las investigaciones que se hacen en el proyecto se produce una serie de monografías. Actualmente están en la exposición, hay 27 volúmenes ya publicados, pero recogen solamente unas 4.000 especies de las aproximadamente 60.000 especies de animales que pensamos que existen en la península ibérica y Baleares. Estas 60.000 especies, representando un porcentaje tan alto de la biodiversidad europea, sin embargo, es una estima. Todavía en los inventarios reales de especies, para los que no hemos tenido desgraciadamente demasiada financiación, pues tenemos unas 20.000 especies recogidas de esas 60.000. Y los datos que existen objetivos del porcentaje de descubrimiento, del ratio de descubrimiento que hay, nos dan cifras de 200 especies nuevas por año descritas en la península ibérica y las Islas Baleares. Si incluimos Canarias, eso pertenece a otra región biogeográfica distinta, con faunas y floras diferentes, y añaden como unas 40 o 50 especies más nuevas por año. Como comienzo de la visita, en el módulo 1 de la exposición se presentan los estudios de Linneo junto a las diferentes unidades de la vida: el ADN, la célula, el tejido, el individuo y la población.
módulo 2 se dedica un poco a la sociología, cómo trabajan los científicos que estudian especies, los taxónomos se llaman. Pues cómo trabajan, bien, mal, va el inventario avanzando adecuadamente o estamos fracasando al hacerlo. Se deduce que estamos fracasando y que necesitamos ideas nuevas para acelerarlo. No tanto dinero, que también, pero también ideas. El siguiente módulo es la fauna ibérica y el proyecto Fauna Ibérica, que centraliza este museo y que se dedica a inventariar las 50 o 60.000 especies que creo que existen en la península. El siguiente módulo es los procesos de la especiación, cómo se forman las especies, qué barreras puede haber, cómo es la genética de cómo se crean especies, cómo se multiplican a veces por números enormes las especies, etc. El siguiente módulo es la extinción de especies, cómo se extinguen, a qué ritmo, por qué causas, la evolución insular, cuya extinción es conocida porque es habitualmente la llegada de las faunas continentales que trae el hombre. Y el último módulo de la parte central es sobre el Homo sapiens, sobre la especie humana, su especiación, su historia, la tecnología, a qué ritmo avanza. Hay un módulo accesorio que es sobre tecnología de recolección de muestras y de instrumentos para estudiar las especies, que es más bien tecnológico. Uno de los factores que se explican en detalle es el de la evolución de las especies en condiciones de insularidad. Las islas son consideradas por los investigadores como magníficos laboratorios naturales para observar el cambio evolutivo de algunos organismos vivos, ya que sus ecosistemas generan condiciones muy particulares. En la muestra es posible observar el ejemplo de los elefantes gigantes y enanos o el de la cabra enana balear. Nuevos criterios a medida que la comunidad científica ha dispuesto de métodos de análisis más precisos, nuevas características se han incorporado a la tarea de discriminación, de clasificación taxonómica y de estudio del taxonómico. Y por lo tanto, no solamente las características morfológicas, que eran las características que Linneo y Cuvier aplicaron en su momento, no solamente las características, repito, morfológicas, sino características no solamente visibles a simple vista en el estudio, han sido utilizadas y son utilizadas en los estudios de taxonomía. El aumento de la diversidad de las especies y las extinciones masivas son dos importantes fenómenos de la historia de los organismos vivos del planeta. En la exposición, gráficos y paneles los presentan y explican al visitante. Uno de los objetivos que queremos dejar que el visitante se lleve la inquietud es este, ¿no? La ciencia actual, la sociedad, los medios de comunicación tienen mucho que ver en ello, está llegando a creer que cualquier cosa se puede solucionar o se puede averiguar o se puede descubrir simplemente con dinero y con recursos. Y esto no es verdad. El verdadero descubrimiento científico no depende del dinero ni de los recursos. Depende a veces de mentes creativas, de jóvenes especialmente, que son los que hacen la ciencia más creativa, de jóvenes que abran nuevos caminos. Cuando el camino está abierto, entonces se pueden emplear los recursos y el dinero. Pero si el camino no es el correcto, por más recursos que se pongan, no se conseguirá. Inquietante por su contenido es el módulo dedicado a la especie Homo sapiens. Allí se abordan temas sobre el origen del ser humano, diferenciación, migraciones y ocupación del planeta. Uno de los temas más controvertidos es el que plantea la posibilidad de provocar especiación en Homo sapiens. Los expertos se muestran escépticos en cuanto a que se pueda dar naturalmente, ya que en la actualidad no existen fronteras infranqueables, pero no descartan alternativas artificiales. Hay especiación en el hombre, en el Homo sapiens, vamos, en el ser humano. Hasta ahora no la ha habido. La especie humana tiene una antigüedad de 170.000 años aproximadamente y en este tiempo hemos sido una única especie. Quiere decir, hemos podido reproducirnos todos con todos y no ha habido ninguna barrera ni geográfica ni lingüística que se tratan en la exposición, ni de ninguna otra barrera que haya impedido que la especie humana siga unida. Pero llega el siglo XXI, la tecnología ha avanzado extraordinariamente y tecnológicamente es posible plantearse si la especie podemos dividirla en varias. Entonces no se convierte en un problema ya histórico ni en un problema
técnico, sino en un problema ético. La humanidad tiene que decidir si desea o no desea extinguirse. Y esto es un problema meramente moral y ético, pero ya no es científico. La especie humana tiene una capacidad para crear tecnología, para hacer ciencia, que podría pensarse que pudiera hacer posible una especiación. ¿En qué sentido? Bueno, el hombre ahora mismo es capaz de manipular genéticamente cualquier organismo que se proponga, incluido el de la especie humana, por lo cual podría pensarse que podría generar especiación si manipulara embriones y los aislara reproductivamente del resto. O, por ejemplo, si surgiera una barrera geográfica, pues pensando que pudiéramos lograr colonizar otros planetas y pudiera surgir en ese sentido algún tipo de barrera geográfica que aislara reproductivamente una población humana de otra. Pero bueno, eso es por el momento una utopía. Entonces, bueno, y además está sujeto a muchos temas morales y éticos que habría que valorar. Para los taxónomos, los científicos encargados de hacer el inventario y la clasificación de las especies, la tarea de cara al futuro es inabarcable. Pero la comunidad científica no detiene su labor y día a día se sabe algo más acerca de los organismos vivos que conviven con el ser humano en el mismo planeta. Hasta el mes de septiembre de 2006, el Museo Nacional de Ciencias Naturales abre sus puertas al visitante que desee entrar en contacto con el mundo de las especies animales, aún con algunas de las extinguidas, y así conocer algo más sobre ellas y sobre sí mismo.